sobre lo que denuncia el presidente López Obrador esta mañana en la mañanera de esta campaña que se está gestando desde distintos periodistas, columnistas y activistas que ya están hablando sobre posibles ataques a un aspirante o a otros periodistas desde ataques dirigidos desde la Presidencia de la República, responsabilizando directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente calificó toda esta campaña como irresponsable, sucia, inhumana, fascista y perversa. Enlistó a quienes identificó como orquestadores de dicha idea, dijo que son personas muy cercanas al expresidente Carlos Salinas de Gortari y les dijo directamente que su gobierno no actúa de manera perversa, que no se reprime a nadie y que está acostumbrado él a luchar por la vía democrática y no con trampas o con el uso de la fuerza. Los invitó a que reflexionen sobre sus actos y los invitó a que no sean viles, ya que es la apuesta de ellos para desestabilizar con pronosticar que habrá un crimen y que el presidente será el responsable. Vamos a escuchar cómo fue que lo comentó el presidente. Es un tramo algo extenso de la mañanera, pero vale mucho la pena escuchar cómo es que el presidente aborda este asunto que insistimos y coincidimos es muy, muy delicado. Vamos a escucharlo. Pues ahora estoy viendo ya una campaña, estoy sintiendo una campaña pues muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar. Cuando mucho hace una semana. Mañana vamos a presentar el informe sobre esto. ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién después? Pero lo han estado repitiendo y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari. Incluso López Dóriga llegó a decir de que iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas. Eso llegó a decir. Mañana a ver si presentamos todo lo que han dicho en esta semana. Sí, están pensando y es muy irresponsable, pero muy irresponsable, porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito. Es muy perverso. Son rumores ¿por qué no? Vamos a dar un repaso de una vez de lo que han estado publicando. López Dóriga, por ejemplo, y a ver si está Aguilar Camín o lo dejamos para mañana. Lo organicemos bien para que... Mañana lo vamos a dejar, pero sí es muy importante tratar el tema, porque a lo mejor pensaban que no lo iba yo a tratar aquí,
que me iba yo a quedar callado. No, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y esa es también la diferencia de antes, que podían iniciar con estos rumores, con todas estas estrategias para enrarecer el ambiente y cometer cualquier barbaridad. Ahora no. Ahora todo tiene que hacerse público. Nada de mantener las cosas soterradas, ocultas. Y mañana vamos a hablar de esto. Pero sí es López Dóriga, Aguilar Camín, Riva Palacio, que fue y sigue siendo cercano a Salinas. Fue creo que director de Notimex con Salinas. Y lo que plantea es gravísimo, lo que plantean todos ellos. Sí, se tiene que hacer que todos los candidatos estén cuidados, que todos los periodistas estén también cuidados, protegidos, pero es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar de que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable, y todo por cuestiones políticas o politiqueras, por la ambición al poder. Es hasta enfermizo. Eso es parte de los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dio esta mañana desde Palacio Nacional. Claro que sí califica como inhumanas, como viles, fascistas incluso, estas declaraciones que hemos visto en medios de comunicación. Ayer y hoy todavía amanecimos que en Twitter, por ejemplo, que es tendencia la palabra Colosio, este apellido que nos remite, pues ya sabemos perfectamente bien a lo que sucedió en aquel proceso electoral de la década de 1990. Y ahora también nos hace pensar quién más ha estado involucrado en este tema sobre las declaraciones que da el presidente López Obrador. Y en una revisión que hicimos aquí en el equipo de Café y Noticias está Beatriz Pajés, quien también ella inicia el pasado 7 de julio parte de esta campaña con un tuit y en la revista Siempre, en donde ella menciona que la campaña presidencial del 2024, dice, será la más peligrosa de la historia moderna. Si en las elecciones del 2021, aseguró Pajés, los narcos secuestraron y asesinaron candidatos en la contienda por la presidencia, un magnicidio puede llegar a formar parte de algún plan. Un plan que ellos dicen que esto puede llegar a suceder. También acompaña este tuit con una imagen que es la portada de la revista Siempre, en donde el titular es AMLO crea condiciones para un magnicidio. Y está en la imagen las fotografías de 4 de los aspirantes del Frente Amplio por México, en donde está Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y también Xóchitl Gálvez. El presidente, como bien escuchábamos, no se refiere a Xóchitl Gálvez en específico, únicamente menciona también algún aspirante e incluso algún periodista que pueda ser agredido. Vamos a escuchar ahora parte también de esta editorial que dejó Beatriz Pajés aquel 7 de julio de este año, en donde hablaba sobre este ambiente que desde sus palabras está generando el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que entendamos también parte de este contexto y todo lo que se dijo el día de ayer con
con esta columna de Riva Palacio. Vamos y regresamos. El presidente montó una campaña en contra de los aspirantes del Frente Amplio por México. Desde la mañanera califica a los contendientes opositores como enemigos de su gobierno y del país. A Xóchitl Gálvez la presenta como la candidata de la mafia del poder y de traficantes de influencias. En el mismo cajón mete a Santiago Krill y a Enrique de la Madrid. Los califica como emisarios de la oligarquía y de gobiernos corruptos del pasado. El presidente crea un ambiente que recuerde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En esta ocasión el escenario tiene más riesgos. López atiza la violencia política cuando los cárteles ocupan el 81% del territorio nacional, cuando el crimen organizado es el principal operador electoral de Morena, con descarrilar el proceso del Frente Amplio, con impedir que siga prendiendo Xóchitl, Enrique o Santiago en el ánimo de los electores. López parece querer parar con balas a la oposición. Con su andanada pone la vida de los aspirantes en la mira de los delincuentes. La campaña presidencial del 2024 será la más peligrosa de la historia moderna. Si en las elecciones intermedias del 2020 los narcos secuestraron y asesinaron candidatos a alcaldes para favorecer a Morena, hoy pueden optar por algo mayor. La sucesión presidencial se dará en un contexto donde la delincuencia goza de absoluta impunidad. El gobierno ha convertido al país en un santuario para criminales. López Obrador ha permitido que el crimen organizado crezca y se convierta en un factor real de poder. Antes, el capital privado y las televisoras ponían presidentes. Hoy, en la cabecera de la mesa está la delincuencia narca. El gobierno está obligado a cuidar la integridad física de los futuros candidatos a la presidencia. Un magnicidio tendría un solo responsable político. López Obrador acabaría sus días como culpable de lo que él mismo sembró. Bueno, esto es lo que en esta primera revisión nosotros detectamos como el primer mensaje que proviene de una de las principales voceras de este movimiento de la derecha, de Claudia X González. Recuerden que Beatriz Pajés es una de las voceras en estas marchas de Yo Defiendo al INE. Ella toma la palabra, o sea, es vocera de este movimiento. Es de hace poco más de 2 semanas este mensaje. Y pues bueno, ahí es donde se empieza a entramar ya todo este asunto, y el día de ayer tiene otra vez pues explota otra vez el tema con una columna ahora de Riva Palacio que se llama No queremos otro Colosio. O sea, ya no es sutil, ya no es como escondidito, no, ya se está hablando abiertamente de un atentado para acabar con la vida de un aspirante a la candidatura, porque pues así, insisto, ya no hay como lugar a pensar que se está haciendo alusión a otro evento. No. Así tal cual lo titula Riva Palacio, No queremos otro Colosio. Hay varios párrafos que valen la pena, que van en el mismo sentido de lo que señala Pajés. Dice Raimundo Riva Palacio: hay una externalidad en los ataques sistemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xóchitl Gálvez, la aspirante más sólida a la candidatura presidencial de la oposición. Seguramente ni cuenta se ha dado que su interés abierto por descarrilarla, pero debe tener cuidado en cómo lo hace, porque en este momento, aunque con toda seguridad no es lo que pretende, López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a su inesperada adversaria. Esto es el primer párrafo de la columna de Riva Palacio. Y agrega: el presidente puede refutar esta proposición, pero es una realidad que está construyendo todos los días. Gálvez fue convertida en seria aspirante presidencial por el mismo López Obrador, pero ahora necesita descarrilarla antes de que agarre tracción como candidata de la oposición. El problema no es su estrategia para neutralizarla en el proceso de sucesión, sino el método que está utilizando, que se contamina por el contexto de violencia nacional. Y agrega este otro párrafo que es muy, muy interesante, señala Riva Palacio: la embestida del presidente y su maquinaria de propaganda la ha colocado en un lugar que la reconoce como una amenaza real para la perpetuación de López Obrador en el poder y un reto para Claudia Sheinbaum o quien se quede con la candidatura presidencial de Morena. Han ubicado a Gálvez como una candidata que amenaza el verdadero status quo, el de los cárteles de la droga, porque la forma como los ha tratado López Obrador les ha permitido aumentar su control
control territorial, ampliar su base social y realizar su negocio sin ilegal intromisión de la autoridad, con lo cual aumentan sus ventas domésticas, el trasiego de drogas a Estados Unidos, Europa y Asia, y obtienen los recursos suficientes para armarse y seguir extendiendo el dominio territorial en la nación. Leo estos párrafos porque aquí tenemos al menos pues 3 de las campañas que a lo largo de la administración de López Obrador este mismo grupo ha intentado implementar. Primero, que es la más nueva, de que ya se planea el asesinato de Xóchitl Gálvez. Riva Palacio no lo esconde. Riva Palacio lo escribe, insisto, en el primer párrafo, de que López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a Xóchitl Gálvez. No lo esconde, Riva Palacio es el que lo planta ya, de manera directa. La segunda es la necesidad que tiene el presidente López Obrador de quedarse en la presidencia, aunque no sea formalmente él en el rostro, sino esta campaña que dicen que él se quiere reelegir, que no quiere soltar el poder. Y la otra, estos nexos del presidente López Obrador, supuestos nexos con el crimen organizado. O sea, aquí estamos viendo cómo se juntan todas esas teorías que han estado soltando a lo largo de los años y ahora las utilizan para reforzar la nueva, que es la del asesinato desde el Estado. Es muy preocupante, pero pues como lo decía Perla al inicio de este programa, esta columna se hizo tendencia el día de ayer en redes sociales y es pues la que termina por hacer todavía más masivo esta idea de que desde el Estado se planea atacar a Xóchitl Gálvez, lo cual sí es delicado. Creo que es muy delicado esto que estamos planteando y voy para enlazar a la columna de el día de hoy que leemos y con la cual amanecemos también con el periódico Reforma, otro fragmento de la columna que escribe Riva Palacio. Y él dice, varios columnistas han observado esta vulnerabilidad y sugerido que haya más seguridad para Gálvez. Incluso ella ha dicho de manera ingenua que está reconsiderando transportarse en bicicleta. Es imperativo que haya protección para la aspirante y cuidarla de absolutamente todo, de un accidente callejero, de uno de esos fanáticos en la calle que le pueda hacer daño porque piensa que así ayudará a López Obrador, o de un atentado de un grupo con fines políticos o del crimen organizado. Si vamos recopilando esta historia y si vamos haciendo también una cronología de cada uno de los comentarios que han dejado a través de columnas, sabemos cómo son las columnas en donde la persona que escribe puede dar a conocer información que no sea totalmente correcta o que no sea veredicta. Sin embargo, pues sí pueden ellos, a partir de este género periodístico, tener un respaldo para decir, pues yo lo puse en una columna y no en una nota informativa. Tenemos lo que presenta Beatriz Pajés en el 7 de julio, dando inicio a esta campaña. Ella pone esta imagen con los 4 aspirantes del Frente Amplio por México, no hacen referencia hacia una persona en específico. Con esta columna que el día de ayer presenta Raimundo Riva Palacio en El Financiero y que replica en los demás lugares en los que publica, ya hace énfasis en cuidar a Xóchitl Gálvez y definitivamente hoy pues ya la nombra en esta columna Guadalupe Loaesa, que titula Cuidemos a Xóchitl, y en donde ya enlaza gran parte de lo que tanto el día de ayer escribe Raimundo Riva Palacio como escribieron otros columnistas, otros periodistas, y además también toca el tema de la violencia de género y como ella dice, el nuevo INE, hablando de la consejera Rita Bell, que es parte de la Comisión de Quejas y Denuncias de este organismo autónomo, y que se discutió gran parte de la violencia política de género, que esta denuncia que hace Xóchitl Gálvez en contra del presidente López Obrador. Exacto, estabas citando esta columna de Guadalupe Loaesa que se llama tal cual Cuidemos a Xóchitl, aquí está, Cuidemos a Xóchitl, y se citan entre ellos además, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay un párrafo aquí de esta columna que es del día de hoy, donde señala a Guadalupe Loaesa. Y se tengo entendido que Xóchitl ya juntó las 150,000 firmas. Pero por favor no se lo digan al energúmeno de López Obrador, que no se entere porque entonces la atacará aún más y será capaz de todo con tal de sacarla de la campaña. Como bien escribió Héctor Aguilar Camín, el presidente activó ya las denuncias penales que a su vez activarán la investigación
investigación de las fiscalías para construir las acusaciones que permitan desaforar a la senadora y sacarla de la contienda presidencial. Ella cierra comillas y agrega: de eso y más es capaz López Obrador. De ahí que esté sinceramente preocupada por la integridad física de Xóchitl. A donde va la reciben con tal entusiasmo y furor que temo que ya con eso ella se sienta tan arropada e inmune. En un país donde nadie se siente seguro o segura debido a la política de abrazos no balazos, no bastan tantas muestras de apoyo que diariamente y a cada momento recibe la candidata. Esto no es protección suficiente. Gálvez y su equipo tendrían que tomar las medidas de protección más contundentes. Y dice: ¿cómo reaccionaría López Obrador si le pasara algo grave a la candidata? ¿Qué pretexto inventaría ante la opinión pública nacional e internacional? ¿Con qué cara se presentaría en su mañanera? Seguramente diría que los autores forman parte del grupo conservador con el fin de dañar al proyecto de la 4T. López Obrador es capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Así que pues esto es parte de lo que menciona Guadalupe Loaesa, que también mete este tema de las campañas anteriores. Ella mete lo de abrazos no balazos, que también pues a cada rato se lo sacan al presidente López Obrador. Pero yo fíjate que también una columna que se contrapone con esto que leí hoy en la mañana es un párrafo que recupero de la columna de Julio Astillero, que él habla, y lo voy a leer, son 3 líneas. Dice: es una campaña que busca instalar en la percepción pública una acusación previa por hechos no sucedidos que en caso de realizarse podrían obedecer justamente al libreto de desestabilización que promueven esos personajes. Es culpar con anticipación a alguien por lo que ellos mismos podrían generar para que se cumplan las acusaciones sembradas. De ese tamaño es esta campaña. Así es, y ya nada más para terminar con este tema de las columnas que han escrito sobre Xóchitl Gálvez a favor de pues la precandidata aspirante también a ser la responsable de este Frente Amplio por México. Está esta columna que ahorita citaba también Guadalupe Loaesa y leías, Dani, en lo que escribe para el periódico Reforma. Héctor Aguilar Camín el día de ayer escribió para Milenio: camino al desafuero de Xóchitl Gálvez, que es lo que dice también en estas columnas que se ha escrito, en donde ellos mencionan que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer uso de todo el aparato político, administrativo al cual pueda acceder para desaforar a la senadora panista y que de esta forma ya no pueda ser la aspirante del Frente Amplio por México. Al menos lo que escribe Aguilar Camín es esta parte en donde dice: activó ya las denuncias penales que a su vez activarán la investigación de las fiscalías para construir las acusaciones que permitan desaforar a la senadora y sacarla de esta contienda presidencial. Pero creo que más bien los que están haciendo este tipo de denuncias, y aquí se lo hemos dado a conocer, pues son también parte de estos grupos de panistas que no se encuentran de acuerdo con lo que ha sucedido. Ahí está la denuncia que presenta Víctor Romo, el exalcalde de Miguel Hidalgo, sobre cada una de las investigaciones, y dice él las carpetas que poco a poco han ido construyendo cuando Xóchitl Gálvez fue la jefa delegacional de esta demarcación, Miguel Hidalgo, y también se suma, por ejemplo, lo que está diciendo Gilberto Lozano, que también aquí en una entrevista que tuvo con los periodistas, él habla sobre por qué no debería de ser Xóchitl Gálvez la aspirante y la que sea la candidata de Va por México. Y hoy por la mañana se da a conocer por parte de Gilberto Lozano, y él escribe un tuit: como promotor de ley y orden del pasado 21 de julio, presenté una denuncia por daños al patrimonio de la nación contra Xóchitl Gálvez, Fiscalía General de la República. Anexa los contratos, fechas, montos, dependencias y puesto que tenía en la administración pública, y él dice no alcanza fianza. También en esta plática que sostuvo con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, ya adelantaba que él tenía estos contratos en donde se había visto involucrada a la senadora panista Xóchitl Gálvez.